Gracias a Dios, hermanos, por la invitación que me ha hecho el hermano Víctor, ¿verdad? Que hemos pensado algunas otras ocasiones que nos hemos reunido, pues apoyarnos como iglesia, ¿verdad? Como misiones hermanas, ¿verdad? Apoyarnos, y ahora pues hemos venido nosotros acá. La congregación allá en la Juan Bosco no es muy numerosa, ¿verdad? Pero los que están allí pues están para honra y gloria del Señor, con la esperanza, ¿verdad?, de la vida eterna, porque ese es el propósito, y también para exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Y sé que es una grande bendición. Son pocos los hermanos que han venido. Si quieren ponerse en pie, los pequeños, los jóvenes que han venido de allá del amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Para Él sea la honra y la gloria. Pues los esperamos, hermanos, con los brazos abiertos ahí en ese lugar. Pues yo sé de que será de grande bendición que todos exaltemos el nombre del Señor, porque para eso existimos, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestra existencia. Si Dios no quisiera que le sirviéramos o tampoco pues le adoráramos, en el momento que recibimos a Cristo, en el momento que fuimos salvos, seríamos transportados para el cielo. Hay una manera de ir, ¿verdad? Porque faltan que venga el Señor, y muchos que sean salvos teníamos que morir en el momento. Sí creo en el Señor Jesucristo y caer muerto. Entonces, ¿quién estaría anunciando el Evangelio? Pero el propósito de Dios, como evangélicos, como cristianos, como salvos, es que le sirvamos y llevemos el mensaje a aquellos que lo necesitan. Así es que, y eso es el propósito de estar acá, apoyarnos, acompañarnos, animarnos unos a otros, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo sé de que es poco tiempo, ¿verdad?, que queda para exaltar el nombre del Señor y aprender de su palabra. Pues nosotros predicamos poquito. Ahorita han de ser, ya les digo qué horas son. Son las 4:34. De aquí las 9 que salgamos, yo creo de que todos estamos bien, ¿verdad? No, mis hermanos, vamos a tratar de hacerlo breve, ¿verdad? Que yo hay veces que no siento el tiempo, hermano. Los hermanos me dicen, ya no aguantamos estar sentados, y ya están guardando la Biblia con ganas de salir, ¿verdad?, para sus casas. Pero vamos a tratar de hablar poco, pues, y ser claro. Que Dios nos ayude, que el mensaje venga pues del Señor. Vamos a hablar, mis hermanos, siempre concerniente a lo que es la salvación. Pero la pregunta son dos preguntas, ¿verdad?, que son parecidas. ¿Quién no tiene esperanza? O sea, de los que estamos acá, ¿quién no tiene esperanza? Usted puede decir, bueno, yo tengo esperanza. Pero no porque así se llama la compañera que tiene al lado, ¿verdad?, que se llama Esperanza, sino que esperanza, ¿verdad?, de la vida eterna, esperanza de esa venida del Señor y que nos lleve con Él al cielo. Pero también hay otra pregunta: ¿quién tiene esperanza? La primera es ¿quién no tiene? Y la segunda, ¿quién tiene esperanza? Y vamos a ver primero quién es el que no tiene esperanza. Hermano, porque la cuestión es que podemos estar viniendo a la iglesia, nos podemos congregar, pero no nos acordamos y quizás ni hemos pensado para qué venimos o qué estamos haciendo en este lugar. Bueno, en las congregaciones se involucran a servir al Señor, en cantar, en hacer limpieza, en evangelizar, en discipular, pero se les ha olvidado el por qué están ahí. Y el propósito es de recordar. El propósito de esta tarde es de recordar y que tengamos en mente que tenemos una esperanza viva, no se marchita, no se avergüenza, porque quien ha prometido darnos toda esa bendición que dice su palabra que ya nos ha dado, pero que la podamos ver, y una de ellas es pues estar en la presencia del Señor. Él no miente. Él no miente, ¿verdad? Él no nos deja con los colochos hechos. Por lo tanto, nosotros no nos debemos de avergonzar. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 2.
versículo 12. Y vamos a poner como base este versículo. Y luego vamos a ver, hermanos, quiénes son los que no tienen esperanza. Y nos vamos a hacer la pregunta a nosotros, si estamos en ese grupo o estamos en el grupo que sí tenemos esperanza. Como vamos a salir un poquito tarde, ¿verdad? Si puede ponerse en pie, le invito y así leemos el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 12. Lo tenemos, hermanos. Su palabra dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar reunidos en este lugar para exaltar tu nombre y también para aprender de tu palabra. Tomes tú, Señor, el control, que no haya ninguna trampa del enemigo, que todos estemos atentos a la enseñanza que tú tienes en esta tarde para que nosotros la pongamos en práctica. Te ruego, oh Dios, que uses mis labios, que pronuncie las palabras que vengan de ti, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón y que salgamos edificados de este lugar y sobre todo dispuestos a poner en práctica la enseñanza de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, mi hermano. Vamos a ver, hermanos, todos los que no tienen esperanza. Y los que no tienen esperanza son todos aquellos que niegan la realidad de Dios. Algunas veces nosotros podemos estar negando la realidad, o sea, la existencia, que Dios es real. Dios está vivo, Dios existe. Como dice una alabanza, ¿verdad? Es tan real como el aire que respiro, ¿verdad? Y nosotros debemos entender eso, de que la realidad de Dios pues, no la debemos de negar nosotros, porque la hemos conocido. Pero algunos pueden negar la realidad de Dios. Hermanos, hay quienes siendo evangélicos, algunos siendo pastores, llegado un momento que niegan la realidad de Dios, se vuelven ateos. O sea, el hermano Víctor me contaba una ocasión que dice que estuvo hablando con un hombre que había sido pastor por mucho tiempo, pero en ese momento estaba negando la existencia de Dios. Pero sabemos que todos aquellos que niegan la existencia de Dios no tienen ninguna esperanza. Pero nosotros podíamos decir, sí, pero yo no niego la existencia de Dios, la realidad de Dios. Pero podría ser que se nos ha olvidado el significado, por qué le servimos, por qué estamos involucrados en los ministerios. Podría ser de que tenemos mucho activismo, mucha actividad, mucho trabajo, llegamos cansados a casa, pero se nos olvida aquel por quien trabajamos o quien nos da la fuerza para trabajar. Y podemos estar involucrados en la iglesia en todos los ministerios, pero nuestro corazón siempre está vacío. Y de alguna manera hemos perdido la esperanza o nunca tuvimos la esperanza de la salvación. La esperanza tiene que ver con la fe. La esperanza tiene que ver con creer. Puede ser de que nosotros se nos ha olvidado de que somos creyentes, aun cuando estamos involucrados en el ministerio. En el Salmo 14 y versículo 1 nos habla de aquellos que niegan la existencia de Dios. Yo no estoy diciendo de que usted niega la existencia de Dios, solamente lo quiero llevar a la reflexión si en verdad usted tiene esperanza o simplemente lo hace todo como una rutina, como una religiosidad y no ha pensado en que Dios tiene una recompensa para usted. Una vez predicaba nuestro hermano Carlos Martínez y dijo: todos decimos que somos desinteresados y servimos al Señor sin interés. Y hace tiempo fue que predicaba eso al hermano y dijo: yo quiero decirles, dijo, yo sí soy interesado, dijo él. Y a continuación dijo: porque dice el Señor que todos aquellos que le servimos de corazón, un día vamos a tener recompensa, y yo quiero tener esa recompensa para poderle entregar esas coronas a aquel que se lo merece todo. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, que no se me olvidan, que tiempo las he oído y se me quedan impregnadas acá.
Hermano Víctor una ocasión dijo, podemos estar involucrados en activismo y en todas las cosas de la iglesia, pero muchas veces se nos olvida tener comunión con Dios. Y nada de lo que hagamos sin oración no tiene significado. Y no se me olvidan, son cosas que se me quedan aquí en la mente. Y algunas otras cosas que se me olvidan. ¿Será que ya estoy viejito? Me pregunto algunas veces, ¿verdad? Que por eso se me olvidan. Pero la verdad es que no se nos debe olvidar a nosotros por quién estamos y qué nos ofrece Él. En el capítulo 14 de Salmos, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y esto lo menciona Romanos en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pablo está mencionando lo que el salmista está diciendo en este salmo. La pregunta es, ¿en verdad nosotros decimos que existe Dios? Pero quiero decirle, algunas veces nos volvemos ateos. ¿Por qué me va a decir usted? Si yo creo en Dios, pero algunas veces nos volvemos ateos, que creemos o pensamos o se nos olvida Dios de tal manera que hacemos las cosas que Él nos prohíbe que hagamos. Se nos olvida de que Dios está en todo lugar, que Dios nos ve donde quiera que estemos. Y creemos nosotros que Él no nos puede ver, que nos podemos ocultar. Y quien pensamos nosotros que nos puede ver es el hermano y nos ocultamos de Él. Y estamos pensando nosotros que estamos haciendo las cosas bien. Pero en realidad andamos más mal que cualquier inconverso. Porque por lo menos el inconverso no conoce a Dios o lo niega a Dios o no ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero nosotros que ya hemos tenido un encuentro con Dios, muchas veces le rechazamos o lo negamos o lo hacemos a Él como que si fuera nada. Por eso es que digo, ¿quién tiene esperanza? Y quiero decirles algo. La esperanza que tenemos en Dios es la que nos motiva a exaltar su nombre, a cantar y no al revés. Porque muchas veces podemos estar creyendo nosotros que por estar en un ministerio de alabanza, por estar cantando, por pertenecer a cualquier ministerio de la iglesia, eso nos da a nosotros pues, el derecho o nos da la confianza de que vamos a llegar a un lugar o a obtener una corona en el cielo, cosa que no es así. Primero debemos entender que tenemos esperanza, y esa esperanza, por la fe en el Señor Jesús, nosotros le cantamos porque tenemos una esperanza. O sea, en muestra de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos que estarle cantando. Por eso predicamos, por eso le servimos, ¿verdad? Y no tiene que ser lo contrario. Yo voy a hacer esto para que el Señor me tome en cuenta. Ya lo tomó en cuenta. Aun cuando todavía usted no había nacido, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que pagara sus pecados y que usted al oír su palabra y creer en Él, usted tenga la certeza de la salvación y espera en el Señor que va a venir. Pero aquellos que no creen, aquellos que niegan la existencia de Dios, estos no tienen ninguna esperanza. ¿Por qué, hermano? Porque los rituales mecánicos no acercan a Dios. Y Jesús empleó algunos versículos ahí que menciona, ¿verdad? De que algunos dice que de labios me honra, pero su corazón está lejos de Él. Nosotros tenemos que pensar en eso, hermano. Nosotros no tenemos que decir, me voy a involucrar para lograr un puesto, para que la gente me vea, para que la gente me tome en cuenta, para que los hermanos digan que involucrado está el hermano y que le aplaudan. Es mejor que no nos aplaudan, pero que la recompensa venga del Eterno. Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor está diciendo, Él quiere que le sirvamos de corazón. El hermano Antonio, que creo que el miércoles estuvo acá con ustedes, llegó allá a la misión también, y él predicaba acerca de entregarle el corazón a Él. Sí. Y eso dijo, él leyó ahí en Proverbios, en el capítulo 26, versículo 23. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Pero aquellos que no tienen esperanza, hermano, el corazón lo tienen puesto en otra cosa. Otra cosa también que podemos ver, todos los que niegan la verdad de las Escrituras, estos no tienen esperanza. La Escritura, dice la Biblia, que tiene pues un valor incalculable. ¿Cuántos piensan de que eso es verdad? Porque ella nos ayuda en todo. Por ella conocemos a Dios. Las Escrituras nos dan a conocer a ese Dios verdadero. Aunque la Biblia misma dice de que la naturaleza nos hace ver, ¿verdad?, la existencia de Dios, porque el firmamento dice, cuenta la historia, cuenta la majestad, cuenta el Creador. Pero esa es una revelación natural, pero una revelación especial la obtenemos de la Biblia. Por la Biblia encontramos, por las Escrituras entendemos que somos pecadores, que necesitamos a un Redentor, y que Jesús vino del cielo a hacerse hombre para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía, para salvarnos, perdonando nuestros pecados. Eso lo conocemos por la Biblia. Pero la gente dice, la Biblia o el papel aguanta con lo que le ponen. Y algunas veces nosotros podríamos estar pensando que podría ser eso cierto. Aunque puede decir, no, si yo tengo pues enseñanza, he sido discipulado y todo lo que he aprendido pues me lleva a creer de que la Biblia es la palabra de Dios, pero puede ser que no la estamos poniendo en práctica porque solamente lo hacemos de labios, solamente para que nos mire, y nuestro corazón está lejos. Y de eso, por esas razones, muchas veces nosotros vemos aquellas reprensiones o aquella guía que nos quieren dar los líderes, los que nos entienden, lo vemos como un rechazo, como una imposición, y genera en nosotros un descontento que nos dan deseos de irnos corriendo. Es que no me dejan hacer como yo digo. Si la Biblia le está diciendo cómo tiene que hacer las cosas, y el pastor es el que Dios ha puesto para que le guíe, para que edifique, para que lo haga crecer en el conocimiento de la palabra, Él le va a decir, eso no está bien. Pero nosotros creemos que eso es cuestión del pastor o cuestión del líder. Y lo que hacemos es renegar, si seguimos allí, pero hacemos las cosas, como dicen, a regañadientes. Pero el Señor está diciendo de que debemos hacer las cosas de corazón. Pero a estas personas se les ha olvidado que nosotros debemos hacer las cosas con esperanza. Y por eso podemos pensar nosotros que no hay esperanza en aquellos que se les olvida Dios, aunque estén metidos en activismo, en actividades exageradas, pero se nos olvida para quién trabajamos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, allí habla, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para hacerte ver, para señalarte tu error, para señalar lo que estás equivocado. Y luego dice que es para enseñar, ¿verdad?, para corregir en justicia, a fin, dice, lo estoy parafraseando, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y otro punto también, todos los que no creen en el Hijo, estos hermanos, no tienen esperanza. Estamos hablando del Hijo de Dios. Todos los que no creen en Jesucristo no tienen esperanza. San Juan, en el capítulo 3, versículo 36, ahí está Juan el Bautista enseñando
Y está diciendo que todo aquel, que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna, no tiene ninguna esperanza. La pregunta es, hermano, ¿en verdad nosotros tenemos esperanza? ¿Hacemos las cosas pensando en lo que Dios ya hizo por nosotros y la seguridad de la salvación que nos ha sido dada? ¿O se nos ha olvidado todas esas cosas? Dice el escritor sagrado, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Juan el Bautista está presentando dos cosas. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios tiene el juicio de Dios, que es el infierno. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Cómo tenemos al Hijo o cómo lo recibimos? Por la fe, hermano, por la fe. San Juan, el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros recibimos a Jesucristo por medio de la fe. Pero aquel que se rehúsa a creer, hermano, no tiene la vida, sino que tiene sobre él la ira de Dios. O sea, no tiene esperanza. La pregunta es, cuando nosotros trabajamos en el Señor, cuando oramos en el Señor, cuando evangelizamos, cuando discipulamos, cuando hacemos limpieza, cuando hacemos toda la actividad que genera el ministerio, ¿estamos pensando en Dios, que lo estamos haciendo para Dios? ¿O creemos que lo estamos haciendo para alguien más? Había un hermano que cuando le tocaba estar apoyándonos, comenzaba a decirme, ¿y los demás dónde están? Solo nosotros siempre estamos haciendo lo mismo. ¿Y los demás, pues, dónde están? ¿Cree usted que lo estaba haciendo de corazón? Y yo le preguntaba, ¿y cuál es tu esperanza? Hacer la parte que a ti te corresponde y dejar hacer los demás lo que a ellos les corresponde. Tú vas a dar cuenta de sí mismo, los demás igual, pero yo no voy a dar cuenta por el otro, o el otro va a dar cuenta por mí. Pero lo que me motiva a hacer estas cosas, porque yo tengo esperanza. Un día el Señor va a venir y nos va a llevar a ese lugar que ha ido a preparar para que donde Él está también todos los que tenemos esperanza estemos con Él. Y entonces vamos a ver, como decía el hermano, que valió la pena. Hermanos, que nos den una regañada cuando nosotros andamos trabajando algo. No, hermano, eso no se hace así. Pues hay que les quede, ¿verdad? Hay que vean qué hacen ustedes, ¿verdad? Aquí solo regañando andan, no lo dejan hacer a uno, como que si yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Esas cosas, hermano, no valen para el crecimiento, no valen o no sirven para edificación, no sirven ni para otro ni para mí. Siempre que hay conflicto, hermano, no hay crecimiento, no hay edificación. Podemos ver eso en el pueblo de Israel. Cuando había guerra, no podían edificar. Estaban en conflicto, estaban en guerra, dedicados a las batallas. Pero cuando había paz, entonces podían amurallar las ciudades, podían edificar ciudades. Lo mismo pasa en nuestro interior. Cuando tenemos conflictos, la carne y el espíritu, y no le permitimos que el espíritu nos guíe, tenemos entre nosotros un conflicto que no nos permite crecer, no permite que la palabra nos edifique. Y por eso es que nosotros vemos al pastor, dice, no, hombre, ¿y qué he hecho mal? ¿Y qué he empezado yo a hacer algo? Pues, y comienza a recapitular, ¿verdad? ¿Cómo ha empezado? Y dice, yo me equivoqué. No, no es que no hemos equivocado. Puede ser de que estamos tratando con personas que no tienen esperanza. ¿Y cuál es lo que no tienen esperanza? Todos aquellos que niegan la realidad de Dios, todos los que niegan la verdad de las Escrituras,
todos los que no creen en el Hijo y también todos los que murieron sin salvación. Entonces vamos a ver esto también. Si nosotros no tenemos esperanza, o aquellos que no tienen esperanza porque no tienen a Cristo, no han creído en Él, no tienen ninguna esperanza de vida eterna. Y no va a haber nadie que los saque del lugar donde ellos estén. Por allí se ha generado, ¿verdad? La tradición dice, hay que hacerle rezo, hay que hacerle buenas tamaleadas, hay que hacer cultos, dicen algunos, perdón, de 40 días. Fíjate que hace poco, ya días quizás, me dijo un hermano me dijo, dice la esposa del finado que si pueden llevarle un culto porque va a tener este fin de semana 40 días de muerto. No es mentira, hermano, es verdad. Algunas veces me las invento, ¿verdad? Pero es verdad. ¿Y por qué no le dicen al pastor donde él se congregaba? Se congregaba también con nosotros, pero él tiene su iglesia, él nos apoyaba a nosotros, nos acompañaba. Es que ella está enojada con el pastor, me dijo. ¿Ah? ¿Cree usted? Pero le quería hacer un culto, ¿verdad? Para Dios, y enojada con el pastor. Entonces dígale a ella que si no lo hace el pastor, no hable con él, yo mucho menos. Además le dije, nosotros no andamos haciendo cultos de 40 días, porque si está en Cristo Jesús, está en un lugar descansando especial, esperando que todos vayamos juntos a entrar a ese cielo. Mientras tanto, hermano, mientras tanto, dile a ella que no cuente conmigo. Estaba enojada con el pastor, pero quería hacer culto. O sea, y se supone de que ella era, o es mejor dicho, pues cristiana. Pero hermanos, aunque la persona haya participado en la iglesia, en las administraciones, o mejor dicho, en los ministerios de la iglesia, si no tiene a Cristo, si no ha hecho caso a lo que las Escrituras dicen, no tiene ninguna esperanza. En Lucas encontramos lo que el Señor les dijo a los judíos. Les habló acerca de una parábola. Lucas, capítulo 16 y versículo 13. Versículo 26 es, hermano. Esto narra, hermano, que hubieron dos hombres que murieron. Uno era rico y uno era un mendigo. El mendigo esperaba en Dios. El mendigo esperaba la salvación de Dios. Pero el rico, él consideraba que estaba realizado. No tenía ninguna esperanza, pues, en lo que él hacía. Él creía de que después de esta vida no había otra. Murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Pero también murió el rico. Y el rico fue llevado al lugar de tormento. Pero estando en el Hades, dice, en el lugar de tormento, alzó la vista y vio a Abraham y vio a Lázaro. Lázaro estaba bien galán, allá ya no tenía llagas. Ya estaba diferente, pero se conocía. El rico le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro. Todavía estaba dando órdenes allá en el infierno. Manda a Lázaro que moje su dedo en agua y traiga a refrescar mi lengua, una gotita de agua. Imagínense lo que estaba pasando. Él creía de que podía ir de un lugar a otro. El Hades, el lugar de tormento, estaba abajo y el lugar del seno de Abraham estaba arriba. Pero podemos encontrar una verdad de que no hay nadie que pueda hacer nada por el que está en tormento.
pueden hacerle las buenas tamaleadas, pueden hacerle misas, pueden hacerle lo que sea. Si está en el infierno, nadie lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque murió sin esperanza. No puso su corazón en las cosas de arriba. Desconoció al Hijo. Hizo a un lado las Escrituras. Hizo como a él mejor le parecía. No se dejó guiar por nadie. Hermano, pero él iba a la iglesia. Podría ser que fuera a la iglesia. Podía ser que se congregaba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Solamente era un activismo. E involucrado en todo. Va a haber concierto, va a haber esto, va a haber lo otro. Y ahí estaba involucrado. Pero aparte de eso, su corazón estaba lejos del Señor. Y eso es lo que tenemos de tener cuidado nosotros. Lo estamos haciendo porque tenemos esperanza, porque Dios ya nos ha salvado, o simplemente porque nos hace sentir bien. Además, a esta hora no hay otra cosa que hacer. Ni partidos de fútbol pasan para quedarme en la iglesia. Es que mejor me voy a ir para la iglesia. De todos modos, ¿verdad? Se siente más o menos ahí. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Y en San Juan, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 21, también habla de esto mismo. San Juan, capítulo 8, versículo 21. Dice el versículo: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El que muere en sus pecados, se les predica la palabra del Señor, no pone la fe en Jesucristo, considera de que no es un pecador y que puede hacer como a él le parezca, pero hace a un lado la palabra de Dios y hace conforme a su voluntad lo que le dicta su carne. Entonces el Señor les dice: yo me voy, y la oportunidad pues de salvación queda en ustedes. Si no creen, van a morir en sus pecados y no van a tener salvación. La oportunidad, hermano, es en vida. En otras palabras, en vida es que se toma la decisión de creer en nuestro Señor Jesucristo, para que al morir tengamos la certeza de la vida eterna, la esperanza de salvación que nos ha sido dada y ha sido sellada, y el Espíritu Santo ha sido dado como garantía de nuestra salvación. Allá nosotros, usted puede examinarse. El propósito es de que nosotros nos examinemos y digamos: en verdad tengo esperanza, por eso es que hago esto, o lo hago para ver si alcanzo por algún medio por ahí, ¿verdad?, obtener pues la vida eterna. Porque la religión nos enseña, hermano, nos enseña que debemos de hacer cosas, de obrar para tener esperanza. Y la verdad es que nosotros hacemos buenas obras porque la esperanza ya la tenemos. Yo no sé si usted tiene esperanza. Yo no sé si en verdad a usted le motiva el servir por la esperanza que ya tiene. O en otras palabras, porque cree en Jesucristo, porque es salvo. No sé por qué, cómo que obra. Pero aquí podemos ver que aquel que no tiene al Hijo, aquel que rehúsa creer, aquel que hace a un lado las Escrituras, aquel que cree que puede hacer conforme le da la gana, no tiene ninguna esperanza. La pregunta me la hago yo: ¿cómo lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Y qué beneficio voy a obtener con eso? Porque si lo hago para la carne, la Biblia dice que el que lo hace para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero lo que hace en el Espíritu, lo hace para vida eterna. Allá nosotros, hermanos, porque las iglesias ahora, mire, si aparece de que viene la gente tranquila, como que si es verdad, ¿verdad?, que no mata ni una mosca, ¿verdad?, no quiebra ni un plato. Si aquí en todos los que estamos acá y donde quiera que nos congreguemos, ahí nadie quiebra un plato. Pero cuando estamos nosotros allá afuera, cuando estamos en algún lugar privado, ¿verdad?, que nadie nos ve,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí nadie me ve. Aquí puedo hacer lo que me venga en gana. Y mañana aparezco como que soy una blanca paloma. ¿Por qué lo hace así? Porque no tiene esperanza. Pero si en verdad tiene esperanza, usted tiene que hacer las cosas en agradecimiento a Dios primeramente, pero sobre todo porque aquel que nos ha llamado es santo y ha dicho que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y la palabra del Señor es lo que nos dice. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba orando por los apóstoles? Oró por ellos y oró por usted también. Y dijo Él, santifícalos en tu verdad. Y dijo, tu palabra es verdad. La palabra es lo que nos aparta, hermano, del mundo. La palabra es lo que nos aparta de esas cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si nunca ponemos en serio, en primer plano, la palabra del Señor, siempre vamos a caminar equivocados, creyendo que estamos haciendo bien las cosas y no vamos a querer recibir el consejo de la verdad, el consejo de la palabra de Dios. Y para eso están los pastores, porque dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han creído en el Señor Jesucristo genuinamente. Los que se han apartado del mundo y vienen a congregarse para seguir aprendiendo y apartarse del mundo. En otras palabras, para santificarse. Entonces podemos entender que la palabra del Señor es suficiente para que nosotros sintamos gozo, sintamos paz, pero sobre todo que nos regocijemos porque tenemos esperanza. ¿Sí? ¿Y quién lo ha hecho todo eso posible? Es Dios. ¿Por qué? Porque somos bonitos, por nuestra bonita cara. No, por su misericordia, por su amor, por su gracia. Ahora veamos, hermanos, ¿quiénes son los que tienen esperanza? ¿Quiénes tienen esperanza? Dice, todos los que creen, o todos los creyentes, esos son. Ahora, ¿es usted un creyente? ¿Pero en quién está creyendo? ¿Está creyendo en lo que dice el pastor? Podría ser que el pastor esté equivocado. Pero si el pastor le está predicando la palabra del Señor, usted puede darse cuenta que lo que está diciendo es verdad, porque también usted tiene una Biblia. Y usted puede comprobar que lo que él está diciendo es verdad o es mentira. Porque usted es salvo porque la palabra del Señor lo dice. Mire, yo creo que soy salvo, yo sé que soy creyente porque el pastor menciona eso, fíjese. La Biblia dice que todos aquellos que tienen esperanza son los creyentes. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y una de las cosas que muestra acá este versículo es de que todos aquellos que son creyentes permanecen en la verdad, permanecen en la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 23, Colosenses. Miren lo que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? En la fe. O sea, la fe es esperanza, hermano. La fe encierra muchas cosas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces la fe tiene que ver con la esperanza. Y aquí está diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, que no estamos jugando al cristianismo. No estamos jugando en apariencia para que digan que soy cristiano, para que la gente crea en mí, tenga confianza y hago yo de las mías. Nuestro fundamento es el Evangelio, es la palabra de Dios. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes, o sea, sin moverse, bien parados. No que cualquier vientecito, ¿verdad?, ahí de doctrina o cualquier problemilla, yo ya no voy a la iglesia. Es que el hermano no me saludó. Hoy quizás andaba enojado, me habló algo fuerte. Hay que le hablen como quiera. Usted no viene por ninguno, viene por el Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos fundado ¿en quién? En la fe, porque la fe está fundada en Cristo Jesús, es el objeto correcto.
Allá afuera la gente tiene fe, en el mundo tiene mucha fe, hermano. Ahora la pregunta, yo lo he hecho muchas veces y ahora quizás por necio lo voy a volver a decir y lo voy a hacer aquí. ¿Cree usted que la fe que tiene el mundo es la misma calidad de fe que tiene el cristiano? Piense usted, ¿será la misma calidad de fe? ¿Qué es fe? Fe es creer, es confianza, esperanza. Es la misma, hermano. Es la misma calidad de fe que ellos tienen. La diferencia es en quién está puesta la fe. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ellos creen en cualquier otra tontera. ¿Sí? Creen en un barco que se está hundiendo, pero ellos creen que se van a salvar. En cambio, en la barca que nosotros creemos, lejos de hundirse, nos va a llevar para arriba. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos estar fundados, hermano. Nuestra fe tiene que estar fundada. Dice, y firmes en la fe. Y dice, y sin movernos. Cuando dice sin movernos, no cree que usted va a estar así bien rígido, sino que usted tiene que estar seguro en lo que cree. Pero dice, sin moverlo de la esperanza de que del evangelio, o sea, de la buena noticia que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro. Él dice, yo predico la verdad, yo les he enseñado y los he llevado a Cristo. Yo les he traído la buena noticia, la única buena noticia, o sea, es el evangelio de salvación en el cual ustedes tienen que permanecer firmes, porque ese es el fundamento. El estar firme, hermano, en el Señor y no movernos. El Señor lo menciona allá en el evangelio, donde dijo, ¿a qué compararé a aquel hombre que oye la palabra y la guarda? Lo compararé a aquel que hizo su casa sobre la roca. Vinieron vientos, dieron con ella con ímpetu, vinieron ríos y la casa se mantuvo firme. Usted le pueden venir problemas, le pueden decir, me cae mal, ya no venga acá. Y usted dice, yo allí nací. Usted siente de que tiene como aceite, ¿verdad? Como crema en el cual que todo eso le sale sobrando. Hermano, el que tiene fe no le importa, no le hace ningún daño cuando le ofenden, porque las ofensas pasan por alto, porque está fundado y usted sabe de que está por Cristo Jesús y que esas cosas va a permitir Dios, porque el enemigo también va a ser parte de sus pruebas que Dios le va a permitir. Y algunas veces que le traten mal en la iglesia o que lo vean mal, es parte de la prueba, de probarlo para ver si es cierto que usted está firme y fundado en el evangelio. Si de verdad es una persona madura, ha llegado a la madurez, usted va a estar tranquilo. Le digan lo que le digan. No, yo no voy a esa iglesia. ¿No viste con lo que salió? ¿Sabe qué me dijo una vez un muchacho? De que yo la había agarrado con él. Y de allí me contó otro que un señor le dijo, este Nelson solo a mí me tiró ahora, le dijo. No le digo ni hermano, sino que este Nelson. Pero al mismo tiempo le digo, pero verdad, vos que yo no soy así como dice ese maestro. Él quería que le dijeran, verdad, de que en verdad no era así. El Señor nos habla de diferentes maneras. Muchas veces nos va a hablar a través de un inconverso. Otras veces nos va a hablar desde el púlpito. Otras veces nos va a hablar del vecino. Otras veces nos va a hablar que la situación es con otro, pero dice, yo me identifico, esto es para que yo vea que la situación puede llegar a mí si no me aparto. Pero el Señor está diciendo que nosotros debemos de estar fundados y firmes, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos cuida, Él es el que nos da todo. Nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado, pero no conformes, porque si somos hijos de Dios, el Todopoderoso, que tiene
todo lo que existe, es dueño del oro y la plata. ¿Por qué no, como le dijera, aspirar, pues llegar a tener? Pero si Dios no nos quiere dar, porque Él tiene el control de todo, ¿por qué no estar contento con lo que ya tenemos? Pero que no sea obstáculo para decir, otros se miran bien bendecidos, solo estos se componen y uno, porque creen que lo que es el ministerio es negocio. Pero aquel que permanece allí, el que está allí, es porque es una persona de fe y ha comprendido, ha madurado el camino del Evangelio. Y sobre todo, saber que mientras estemos acá vamos a tener aflicciones, pero tenemos un lugar que el Señor ha ido a preparar, donde allá ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber nada. Entonces esas personas son los creyentes, los que en verdad tienen esperanza. Entonces podemos decir también que ellos tienen la esperanza de la vida eterna. O sea, los que creen. Yo no sé si usted cree, hermano. Yo estoy hablando como que si yo no fuera cristiano, sino que estoy hablando de lo que dice la Biblia. Dice, ellos, y yo no me involucro, cuando yo sé de que creo en Cristo y que Él me ha salvado y que porque he creído en Él, su misericordia me ha justificado y me va a llevar al cielo. Pero yo hablo de esa manera como solo decir, eso es lo que dice la Biblia. Como queriendo decir, lo que debemos de creer es lo que la Biblia dice, no lo que puede decir un simple predicador. En Tito, en el capítulo 1, versículo 2, 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice que Él ha prometido esa esperanza en la cual nosotros debemos estar fundados. Y dice también, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Nosotros conocemos que nuestro Salvador es Jesucristo, ¿sí o no? Pero aquí nos está diciendo, si usted no creía que Jesucristo es Dios, aquí lo está diciendo, nuestro Dios y Salvador, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Es un solo Dios, pero aquí está diciendo nuestro Dios y Salvador. En Primera de Pedro también, y vamos a ir así rapidito. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está diciendo, tenemos esa esperanza. Si quiere leemos el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo importante o la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver en este versículo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana entonces sería nuestra fe. No tendríamos ninguna esperanza. Pero aquí dice de que bendito sea el Dios y Padre que nos hizo renacer. En otras palabras está diciendo también que aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que tiene esperanza, también es la persona que ha nacido de nuevo. Que ha nacido de nuevo con la intención de aprender todo lo que el Señor quiere enseñarle. Ellos tienen también la consolación que la esperanza trae. Hermano, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que tenemos al Hijo. Y si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Tenemos esperanza que no vamos a pasar por toda una eternidad acá en la tierra, ni tampoco vamos a estar en el infierno, sino que vamos a ir al cielo. Pero todos aquellos que se han rehusado a creer, que no toman en serio la palabra de Dios, no hay nada que puedan hacer para salvarle. Pero nosotros que creemos, ahora digo nosotros, yo no sé si usted cree. Si usted cree, entra en nosotros. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos renacido de nuevo. Nos
permanecemos firmes en la palabra del Señor, permanecemos firmes en la fe, no nos movemos, no andamos buscando por otro lado, porque algunas veces, hermanos, nosotros, yo ya no voy a esa iglesia, porque allá no siente amor, porque voy a ir a ver si allá en aquella otra congregación tienen amor, como que si el amor de Dios fuera limitado. El amor de Dios ya se acabó aquí. No es una porción de pan, no es una porción de otra cosa. Eso, si uno no llega a la repartición, se queda solo viendo. Aquí hubo algo. Y la Biblia dice de que las profecías se acabarán. Y todas las demás cosas se acabarán. Pero lo que queda es el amor. Porque el amor es eterno. Y Dios es amor. Entonces muchas veces estamos en la iglesia y creemos de que ya se acabó el amor y me voy para otro lado. Y el problema es de que allá también ya se acabó según esa persona. El problema es que no se ha dado cuenta que el amor de Dios lo tiene la persona. Que no lo ha sacado a flor, no lo ha sacado a relucir, es otra cosa. Porque dice que nosotros hemos recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, si nosotros tenemos, hermanos, la fe en el Señor Jesús, tenemos la confianza, tenemos la esperanza, tenemos todo esto que nos dice la palabra del Señor, porque hemos hecho caso a lo que la Biblia dice. Cuando nos muramos, no hay necesidad que le hagan tamaleadas ni que le hagan cultos de 40 días. Ni que le hagan recordatorio de nada, ni cabo de años, ni 9 días, ni novenarios, como no sé qué cosa que es lo que dicen. ¿Sabe por qué? Porque al haber creído, en verdad nosotros tenemos esperanza. Y algo que menciona que aún después de muertos nosotros debemos de sentirnos con esa esperanza o tener la consolación de aquellos que ya partieron y saber que un día los vamos a volver a ver. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 13, Pablo dice a los creyentes, a la iglesia de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no han creído, los que vimos el primer punto. Los que mueren sin Cristo no tienen ninguna esperanza. Y no tienen esperanza de que los vivos aquí en la tierra van a hacer algo para que ellos puedan salir. Pero sin embargo aquí está diciendo que los que creen tienen esperanza. Y que no podemos estar tristes, ¿verdad? Como que si nunca más los vamos a volver a ver. Al menos que sea un pariente, ¿verdad?, que se haya ido, que nunca quiso nada con el Señor, lastimosamente. Fue voluntad de Él. Entonces, pero el que cree dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Esa es la esperanza que nos motiva a servirle al Señor para honra y gloria de Él. Esa es la esperanza que tenemos y nos involucra a cantarle, porque tenemos una esperanza viva. Eso es lo que nos motiva a servirle al Señor con esmero y con todo el corazón, porque nuestra esperanza está viva. Hemos nacido de nuevo con una esperanza viva. Lastimosamente, los que no creen no tienen esperanza. ¿De cuál grupo está usted? ¿Es simplemente un religioso que viene a la iglesia solamente para pasar el tiempo? ¿Se involucra para no tener otra cosa que hacer porque mejor acá, ¿verdad?, porque por otro lado le puede pasar algo? ¿O en realidad lo hace porque usted tiene esperanza, porque usted es un creyente, porque lo hace para honra y gloria de Dios y no le importa la mala cara que pueda haber? Pero usted sabe que quien ha puesto su confianza
lo va a llevar a esas mansiones celestiales para gozar por toda una eternidad y a nunca más sufrir. ¿Cuál es la motivación para que usted se involucre en el ministerio? ¿Es la esperanza de la vida eterna o simplemente es como una rutina? Usted se contesta. Si usted lo hace para que lo vean nomás, lo está haciendo en la carne. Pero si lo hace para honra y gloria del Señor va a tener recompensa, porque su esperanza es viva y aquel que lo ha prometido no avergüenza. El Señor va a venir por usted y va a venir por mí. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Mi hermano Víctor. ¿De qué lado está usted, hermano? ¿De qué lado está usted? La pregunta es muy importante, ¿verdad? ¿Dónde pasaría la eternidad si muriera esta noche? El hombre ha sido claro con la palabra que ha traído, no palabra nueva, hermanos, aunque yo estaba atrás aprendiendo mucho. Dije yo, me hace falta mucho a mí. Oyendo al pastor Baire, dije yo, me hace falta mucho a mí enseñar. Fui un alumno hoy escuchándolo a él. Y dije yo, por un momento, hermanos, ojalá que todos aquí nos miremos en el cielo un día. Ojalá. Nos va a tocar decir, vea, el hermano no se vino, no se mira por acá. Pero cantaba, pero predicaba, pero oraba, pero participaba. No está, no se vino. Quizás se ven en el segundo viaje. Pero creo, hermano, que fíjese que oyéndole al pastor Byron, observando, quiere decir que el mundo religioso no tiene esperanza. Ni una esperanza. Ni una esperanza. Nunca, jamás. Porque el mundo religioso se basa en tradiciones. En tradiciones. Tradiciones que no están basadas en la palabra de Dios. En una iglesia, hermano, muy grande en los Estados Unidos, llegó un predicador a enseñar la palabra de Dios y hizo el llamado un domingo y dijo: ¿quién quisiera recibir a Jesús en su corazón? Y hizo la oración, hermano. Y nadie levantó la mano, nadie hizo la oración ese día, ningún inconverso hizo la oración. Y de repente ya se vio una mano levantada al final. Una señora con traje de servidora. Oiga, traje de servidora. Muy famosa, que ahí nació en la iglesia, creció, la establecieron y levantó su mano. Aquella mujer que había discipulado, había dado clases bíblicas, había evangelizado, ganado almas para Cristo, dijo, y todo el mundo se le quedó viendo. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué dijo esta persona? Pastor, perdónenme, yo solamente estuve viviendo una religión nada más. Hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, habrán sorpresas. Aún habrán pastores, predicadores, maestros cristianos que no van a volar con Jesús. Pero usted mira, pero hermano, ¿pero por qué? Porque el pastor mencionaba una palabra, es creer. Pero no es creer intelectualmente, ¿verdad? No es creer con la mente nada más. Creer en Jesús, hermano, tiene que entender usted que significa que solo Él tiene el poder para salvar a un pecador. Suficiente. Eso es creer. Que solo Él me lleva al cielo. Que solo Él me puede perdonar. Solamente Él, nadie más. Eso es creer. Sencillo. Creer es que solo Jesús es suficiente para reconciliarme con Dios. Eso es creer. Creer en Jesús es que al final de la muerte, dijo David en cierta ocasión, Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Gloria a Dios si mañana la muerte llegara a mi casa a visitarme. Créame, estaría contento. Si mañana viniese el cáncer a mi vida, gracias a Dios, estaría un paso para estar en la presencia del Señor. Yo no estoy preocupado por la diabetes o el cáncer. Estoy preocupado por un accidente mañana. Estaría mejor con Jesús. Pero es mi fe. Es mi fe que tengo. No es fe en la iglesia, no en los pastores, no en María, no en Pedro, no en la iglesia. Es en Jesús. Es en Jesús. El pastor mencionó un versículo que me impactó. Dice: fundados en la esperanza del evangelio. ¿Qué no me hace mover mi vida? Es la fe que tengo. Quizás muchos de ustedes quisieran que alguien les dijera: ya no vengan, para ya no venir. Pero ¿qué pasaría si ustedes dijeran: ya no venga? ¿Será que entraría usted por la otra puerta? Porque usted dice: yo voy por Jesús ahí. Porque Jesús importa más que cualquier cosa. Sencillo. Ahora, tampoco no pensemos que vamos a buscar a Jesús porque me conviene, ¿verdad? Porque me va a sanar, porque me va a prosperar, porque todo el mundo va a creer que soy cristiano. No busque a Jesús por sus intereses propios. Hay gente que busca a Jesús porque tiene intereses personales. No funciona así. Todo al final, hermanos, sale a luz. ¿Cuáles eran sus fines en seguir a Jesús? Si usted está esta noche aquí, cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Si nunca usted realmente ha hecho esta oración, o quizás la hizo pero nada más fue algo mecánico, se bautizó y todo, pero realmente usted no ha visto en su vida que no hay nada, pues. ¿Por qué no repite conmigo esta oración si nunca la ha hecho? Si nunca la ha hecho. Señor Jesús, solamente he estado sujeto a una religión. Mis pensamientos no van de acuerdo a lo que dice tu palabra, porque vos me conoces más que nadie. Nada más he estado dejándome llevar, o cambié nada más de iglesia, pero nunca me encontré contigo. Por eso es que soy bipolar. Tú no controlas mi vida, Señor. Pero quiero esta noche que me perdones. Quiero que me perdones, Señor. Dígale: Señor, aun cuando mi fe o mi vista ha estado puesta en los hombres, no he creído solo en ti. Y he puesto la mirada en los hombres, y eso me ha hecho a mí de fallecer, de caer. Esa es la señal de que usted nunca ha puesto su fe solo en Jesús. Y dígaselo, porque los cristianos del siglo I, ellos murieron por esa fe. Fueron decapitados, perseguidos, quemados. Y los amenazaban y ellos seguían. Les decían: no se reúnan, y ellos se reunían. No canten, seguían cantando. No oren, y seguían orando. No sirvan, y seguían sirviendo. Le dijeron a Policarpio: niega a tu Jesús. El César está contra ti. Roma está contra ti, niega a tu Jesús. Y dijo Policarpio: tengo 85 años de servir a Jesús y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Qué daño le ha hecho Jesús a usted? Entréguele su corazón a Jesús. Si usted nunca ha hecho la oración conmigo y la hizo esta noche, levante su mano. Diga al pastor: yo lo hice. Yo soy uno. Yo soy uno. ¿Será que alguien hizo la oración de fe? Y le aseguro que si esta noche usted muere, o el rapto mañana es, o más noche, o entre otros momentos ese es el rapto, usted aparecerá en el tercer cielo con Jesús. Así dice la Biblia.
Aquí en esta iglesia hay una anciana que es la abuela de la hermana Ángela, una señora que tiene mucha fe en el Hijo de Dios, aún en su edad, en su enfermedad, y no se ha movido de la fe que tiene. Es la fe en Jesucristo. Es que la fe se pone en práctica en el tiempo difícil. Y aunque los tiempos cambien, yo no cambiaré. Y aunque la crisis cambie, yo no cambiaré. A veces Dios permitirá que los leones te coman, que el fuego te queme. A veces Dios lo permitirá. A veces Dios permitirá que la tierra se abra y te coman vivo. Iglesia, si usted hizo la oración conmigo y nunca la había hecho, o quizás la había hecho antes mecánicamente y la hizo hoy realmente, si usted fue confirmado por la palabra, fue exhortado, levante su mano y enseñar al pastor: yo lo hice, para seguir orando por usted. Porque si usted realmente no es cristiano, no le aseguro el cielo. No le aseguro el cielo, le aseguro el infierno más seguro. Señor, nos entregamos a ti. Señor, quiero usar una palabra y es la siguiente: ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor. Si usted, hermano, se siente desanimado, ¿por qué no se anima? La palabra da esperanza, pero la palabra que se escuchó hoy, la palabra que se escuchó viernes, miércoles, todos los días en este lugar, la que usted lee, la que usted oye, da ánimo, da esperanza. Muchos andan buscando motivación. No, busque que la palabra le dé esperanza. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Dígaselo. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Dígaselo otra vez. Algo está cayendo aquí. Gracias por moverte, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Hermanos, ¿sabía usted algo importante? La apostasía, hermanos, ya penetró la iglesia evangélica. Yo le preguntaba esta semana a una persona: ¿por qué la iglesia de Cristo está tan desanimada? Está tan débil. ¿Por qué la iglesia cristiana vive vidas de doble moral? Y me decía la hermana esta semana: pastor, es la apostasía. La apostasía provocó frialdad, falta de amor, falta de pasión, falta de pagar el precio, falta de dejar todo por Jesús. La iglesia se ha vuelto más motivadora, se ha vuelto más un circo. Queremos meter gente como sea en las iglesias, con métodos de hombre muchas veces, y ser la iglesia más famosa del pueblo, de la ciudad o del país. No, Jesús no busca que la iglesia sea famosa. Aquí el único famoso tiene que ser Jesús. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Dígaselo. Está cayendo, dígalo, su gloria sobre mí, sobre mi casa, sobre mi vida, sanando herida, levantando al caído. Hubo un hombre que tuvo que esperar casi 34 años para que un ángel tocara el agua.
Y pasó Jesús por ahí. Aproveche cada momento que Jesús está con usted, hermano. Aproveche cada instante. Su gloria está aquí. En el tiempo de soledad, de tristeza, de desánimo, diga solamente: el Señor estuvo a mi lado. Decía el pastor Israel el viernes: una cosa es cantar, decir las cosas, otra cosa es vivirla en el tiempo difícil. Algo está cayendo aquí. Póngase de pie. Es tan fuerte sobre mí. ¿Por qué no cambia su actitud hoy y adora al Señor? Mis manos levantaré. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo, hermano? Levántelas. Levantar las manos significa depender de Dios. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo, dígaselo. Está cayendo. Señor, sana mi familia, sana mis finanzas, Señor. Sana mis proyectos, sana mis relaciones. Sana, Señor, mi matrimonio. Sana la iglesia, sana la comunidad, sana el pueblo, sana el país con el evangelio, Señor. Hace poco hubo un evento en el Cucatlán, hermanos, donde oigan lo que hubieron en ese evento. Seguí tocando el liu. Oigan lo que hubo en ese evento del Cucatlán. Hubieron golpes, hermano. Supuestamente iban a adorar a Dios. Hubieron golpes y patadas de cristianos. Qué ridículos, hermano. O sea, no vamos a adorar al Señor. De una iglesia muy famosa en este país. Qué feo, hermano. Cuando la iglesia tiene que ser luz y sal en esta comunidad. Nos olvidamos de quiénes somos en realidad en tiempos difíciles. Qué bárbaro, dije yo. Se nos olvida por un momento quiénes somos. Algo está cayendo aquí. Oh, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy. Y tu gloria tocaré. Está cayendo, dígaselo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Está cayendo. Haga temblar el infierno con su alabanza. Su gloria sobre mí. Empodérese de Dios, hermano. Empodérese de Dios. Sanando herida, levantando al caído. Su gloria está aquí. Levántese en victoria, iglesia. Levántese en victoria. Levántese en victoria. Levántese en victoria. Dependa mucho de la palabra. Dependa mucho de la oración. Dependa mucho de las predicaciones. Dependa mucho de su iglesia. Dependa mucho de los hermanos. Dependa mucho de Dios. Todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Y si todo tiene que ver con Dios, cuando viene el tiempo difícil, a usted no le afectará. Su actitud será la misma todo el tiempo. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres que tengan el Espíritu Santo, ¿verdad? De verdad.
y también lo adoren con la palabra. Sepan a quién adoran, en quién han creído. A los hermanos nuevos yo les animo a seguir adelante. Sigan adelante. Vale la pena. Vale la pena. Háganlo por Jesús. No se enreden en los negocios de la vida. No se enreden como otros se han enredado. Que su enfoque sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Y podemos saludar a los hermanos del trío. Acérquese a ellos, salúdenlos, hermanos. Ahí hay un café, vea, esperamos que pueda tomárselo ahí con amor, ahí, sexo, vea. Acerca a los hermanos del trío, salúdenlos ahí, dígale, hermano, nos alegramos por ustedes. Y ojalá que otro domingo los hermanos se acerquen a la iglesia, vengan a estar con nosotros aquí, para que podamos todos buscar de Dios.